Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Van a disculpar que no encienda mi cámara, pero es que estoy con la señal bien bajita y si la comparto no vamos a poder entender bien la clase, ¿ya? A ver, un segundito mientras van ingresando sus compañeros. Bien, buenas noches, Profesor, estimados. Buenas noches, hija. Vamos a iniciar entonces esta sesión. Mire, la sesión anterior nosotros hemos visto sobre lo que son las medidas de dispersión o medidas de variabilidad, ¿no? Decíamos pues que estas medidas nos van a indicar a nosotros si una variable se mueve mucho o no, ¿no? Con respecto a las otras. Para eso son estas medidas de dispersión. Aquí nos va a decir a nosotros que la razón de ser de este tipo de medidas de dispersión nos van a indicar de manera resumida las características de las variables, ¿no? Eso nos dice estas medidas de dispersión. ¿Ven? Nos indican si los valores están próximos o están muy dispersos. Hemos visto tipos de medidas de dispersión, ¿no? Hoy vamos a ver algunos ejercicios en Excel, ¿no? Con estas medidas de dispersión. Por ejemplo, ¿no? Hallar el rango. Decíamos que para hallar el rango es, pues, ¿no? La fórmula de restar el valor máximo con el valor mínimo. Luego veíamos la varianza, ¿no? Hallar la varianza. También hemos visto la fórmula para hallar lo que es la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estos tres van a trabajar juntos, ¿no? Y también decíamos que para hallar la varianza nosotros necesitamos conocer lo que es la media de los datos, dependiendo de si tenemos datos ordenados o datos agrupados o no agrupados, ¿no? Va a depender. Decíamos también que estas medidas de dispersión van a variar las fórmulas con respecto a si te pide hallar de una población o de una muestra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso vimos la sesión anterior. Hoy vamos a ver nosotros lo que son las medidas de posición, pero medidas de posición no central, ¿ya? En estas medidas nosotros vamos a ver que son valores que nos van a permitir a nosotros dividir el conjunto de datos, pero en partes porcentuales, ¿no? O sea, en partes iguales. Eso nos va a ayudar lo que son estas medidas de posición. Entonces, miren, nosotros vamos a trabajar con estas medidas porque nos van a ayudar sobre todo cuando queremos clasificar dependiendo si es una población o si es una muestra, ¿no? Cuando queremos clasificar nuestros datos. Ya les mencionaba a un inicio que en estadística, cuando nosotros elaboramos cuestionarios, entrevistas u otro tipos de instrumentos, nosotros no siempre vamos a trabajar pues con 30, con 50 datos, ¿no? A veces vamos a trabajar con más de 500, más de 1000 datos. Entonces, para esto es importante estas medidas de posición. ¿Por qué? Porque vamos a dividir en partes iguales nuestros datos, ¿ve? Entonces, cuando hacemos la división, nosotros vamos a poder observar todos los valores que se reflejan, ¿no? Valores inferiores, valores medios, valores superiores. Eso vamos a ver nosotros con estas medidas de posición o también conocidas como medidas de posición no central, ¿ya? Vamos a encontrar algunas como el cuartil, ¿no? Que es el más utilizado y que siempre la distribución va a ser en 4 partes. Entonces, si te dice cuartil, 4 partes. Si te dice quintil, allá. Entonces tienes que dividir la distribución en 5. También te va a decir en deciles, allá. En deciles dice existen 9 deciles. Aquí, ¿qué nos dice? Para trabajar en un decil, vamos a hallar lo que son los cuantiles, ¿no? Que va a dividir en 10 partes, ¿ya? 10 partes, pero vamos a encontrar solo 9 deciles. En los ejercicios nos vamos a dar cuenta cuándo vamos a trabajar con deciles, cuándo vamos a dividir en quintiles o en cuartiles. Por último, también en algunos te va a decir que dividas en percentiles, ¿ya? Que dividas. Si te dicen percentiles, entonces aquí te dice que vamos a dividir en 100 partes.
partes, ¿ya? 100 partes. Igual, hay solo 99 percentiles. En una lista de 10 datos vamos a encontrar 9 deciles. En una lista de 100 datos vamos a encontrar 99 percentiles, ¿ya? Entonces no se olvide, cuartiles entre 4, que es el más común, es el que más se utiliza. Quintiles entre 5, deciles entre 10 y percentiles entre 100 partes, ¿ya? Así vamos a trabajar con lo que son las medidas de posición. A ver, para los compañeros que recién están ingresando, estamos viendo lo que son medidas de posición, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir estas medidas? Nos va a permitir a nosotros que podamos dividir todo un conjunto de datos, ¿ya? Que podamos dividirlas en partes iguales. Vamos a encontrar cuartiles entre 4, quintiles entre 5, deciles entre 10 y percentiles entre 100 partes. ¿Ya? Entonces, miren, aquí vamos a encontrar la distribución. A ver, un segundito. Ya, vamos a encontrar aquí la distribución. ¿Qué me dice? Te va a decir, ¿no? Percentiles. Necesitamos hallar el percentil 10, el percentil 50, el percentil 90, te va a decir. Ah, ya. Entonces, te habla de percentil, lo vas a dividir en 100 partes. Si te habla de deciles, ¿no? Deciles vas a encontrar que los deciles lo vamos a dividir entre 10. De 10 en 10 van a ser los deciles. Los quintiles, ¿no? Los quintiles te dice que vamos a dividir en 5 partes. La distribución va a ser de 5 en 5. Cuando realizas eso estás trabajando con quintiles. Y los cuartiles te dicen, ¿no? Que se divide en 4 partes. Ah, ya. Ahí está. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se halla? Para hallar los cuartiles, miren, cuando trabajamos en Excel, igual como hemos visto en los otros, ¿no? En las medidas de posición, en las medidas de tendencia central, en las de dispersión, hemos visto que podemos aplicar fórmula, ¿verdad? En Excel, y Excel es más, nos va a ayudar más rápido, ¿no? A que podamos obtener ciertos resultados. Entonces, igual es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Cómo se resuelven estos ejercicios de forma manual para poder también saber cómo hallar en lo que es en Excel, ¿ya? Recuerden, en Excel, claro, Excel te ayuda a sacar la información de manera rápida, pero si tú no sabes bien de dónde salen los datos, ahí vas a tener ciertos inconvenientes, ¿ya? Entonces vamos a ver también algunos ejercicios en el Excel, no se preocupen, para que ustedes puedan desarrollarlos, ¿ya? Entonces hasta aquí, miren, estamos viendo la parte teórica de lo que son estas medidas de posición, ¿ya? Entonces vamos a irnos de frente con los ejercicios para poder avanzar. Ya está, decíamos entonces las medidas de posición, ¿no? Las medidas de posición. ¿Qué me dice? Miren, ojo, la base de estos indicadores es encontrar el valor de la variable, pero a partir de un porcentaje de datos acumulados, de forma similar como hacíamos con la mediana. Claro, ¿se acuerdan? Cuando nosotros trabajábamos con lo que es la mediana, ¿qué me decía? ¿Qué es la mediana? A ver, chicos, ¿qué es la mediana? ¿O cómo hallamos la mediana? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Qué era la mediana, chicos? A ver, ¿alguien si se acuerda? ¿Nadie? Profesor, es la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Esa es la media. La media eran, ¿se acuerdan? O la media o promedio, ¿no? Sumábamos y dividíamos. Esa es la media. Pero la mediana es el dato que ocupa el lugar central, ¿se acuerdan? Ya, la mediana es el dato que ocupa el lugar central, ¿se acuerdan? Si teníamos 5 datos, por ejemplo, si teníamos del 1 al 5, sí, y te decía cuál es la mediana es 3, ¿verdad? Porque está al centro, es el dato que ocupa el lugar central, esa es la mediana. Entonces, miren, para nosotros trabajar con estas medidas de posición, también es importante que sepamos de dónde sale la mediana. ¿Se acuerdan también en la sesión anterior en las medidas de dispersión? Igualito, ¿no? ¿Se acuerdan que habían algunas fórmulas que te decía cuál es la media, la mediana? ¿Se acuerdan? Igual, entonces miren, todos van a ir todas estas medidas van a ir también consecutivamente. Entonces, tienes que saber de dónde sale la media, la mediana, la moda. Luego
para poder saber de dónde vas a hallar lo que son el rango, la varianza, la desviación estándar, etcétera. Entonces, todo va a ir por un proceso, pero casi en todo tienes que conocer la media, la mediana, ¿ve? Para que te puedas ayudar a resolver estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, la media, la mediana es el valor central o el valor que ocupa el centro de todos los datos, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, eso es la mediana. Decíamos entonces que en estas medidas de posición vamos a encontrar lo que son percentiles, deciles, cuartiles, quintiles incluso. Cuando nos dice trabajar con percentiles, a ver, los percentiles son los datos, ¿no? Los datos, pero que vamos a dividir en 100 partes iguales, ¿ya? Y que también, ¿no? Va a tener decía, aquí arriba nos dice, ¿no? Que va a tener un valor a partir de un porcentaje, allá. Entonces, igual, estos percentiles van a van a dividirse en 100 partes. Ya, para trabajar con percentiles, ¿cuál es la formulita? Ah, ya, me dice, para los percentiles vamos a conocerla con la formulita PK, P sub K, que me dice donde P sub K, ¿no? Es el límite superior cuando I es menos 1 más A y multiplicar todo por N por K menos F sub I menos 1 y todo eso entre F sub I. O sea, aquí tenemos que conocer nosotros los límites superiores menos 1, ya el límite superior, cuando I vale 1, tenemos que conocer aquí el n, la cantidad de datos, tenemos que conocer la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta. Ah, ya. Todos estos datos tenemos que conocer nosotros para poder hallar lo que son percentiles. De la misma forma los deciles. Los deciles decíamos que se dividen en 10, ¿no? En 10. Aquí te dice, mira, D sub K. ¿Qué te dice? D decil sub K. Sub K te va a decir hallar el decil 1, decil 2 y así sucesivamente. Pero le vamos a dar un porcentaje, ¿no? ¿Qué te dice, por ejemplo? Lo mismo pasa en los percentiles, ¿ya? Te dice, si te pide hallar decil 1, entonces tú vas a decir, ya, tengo que saber el valor de la variable que agrupa el 10% de los datos, ¿ya? Dice acá que vamos a trabajar con porcentajes. Ya está. Te dice hallar el decil número 8. Allá. Entonces vas a agrupar el 80% de los datos. Así vamos a ir trabajando, ¿ya? No se preocupen que en los ejercicios nosotros vamos a diferenciar un poquito y vamos a ver la manera de resolver, la forma más fácil de resolver. ¿Qué más? Los cuartiles. Los cuartiles entre 4, ¿no? Casi su mismo nombre nos va a ayudar a nosotros a cómo agruparlos. Cuartiles entre 4. 4 partes iguales. Igual acá, miren, ¿ve? Cuando te dice hallar el cuartil número 3, allá. Entonces aquí tú vas a decir, el valor de la variable agrupa el 75% de los datos, allá. O sea que si me pide hallar este cuartil, yo rápido tengo que hacer, se divide entre 4. 100 entre 4, cada parte va a valer 25%, ¿verdad? Por eso aquí en la fórmula está, miren, ¿ve? K sub K es igual, ¿no? Límite superior cuando I es menos 1 por A, ¿y qué te dice? 25% por N por K. Ah, ya miren, ¿ve? Entonces, cuando hablamos de cuartiles, de frente te vas a ir 100 entre 4, será pues 25 va a valer cada parte, ¿ve? Por eso aquí está ese 25%. Lo mismo pasa, no se olvide, en los percentiles y en los deciles, ¿ya? En los ejercicios vamos a ver, no se preocupen. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos datos agrupados y datos no agrupados? Allá, la cosa cambia, ¿no? ¿Se acuerdan que con las otras medidas era más fácil, ¿no? Si te decía hallar la media, hallar la moda con datos no agrupados, allá tú observabas, contabas y facilito hallabas, ¿verdad? Pero cuando tenemos nosotros datos agrupados, pero, perdón, cuando tenemos nosotros una tabla de frecuencias y te dice a partir de esta tabla de frecuencias tienes que hallar la media, la mediana, la desviación estándar, etc.
Ahí es cuando tenemos que aplicar fórmulas, ¿se acuerdan? Lo mismo va a pasar aquí, ya cuando tenemos este tipo de tablitas. Y más cuando tenemos valores, ¿no? Como límite superior, límite inferior y así sucesivamente. Cuando tenemos en intervalos, ahí la cosa va cambiando, ¿verdad? Lo mismo veíamos en los otros ejercicios, pero no está complicado, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta nosotros es que debemos ordenar, ¿no? Ordenar y conocer los nombres, ¿no? De nuestra tablita o cómo se halla esta tabla de frecuencias. A partir de ahí nosotros podemos aplicar, ya sea que te pida moda, ya sea que te pida desviación estándar, ya sea que te pida varianza, ya sea que te pida incluso como ahora, ¿no? Cuartil, percentil, etcétera. Ah, ya. Entonces, cuando nosotros tenemos tablas de frecuencias, vamos a aplicar nuestras fórmulas, no nos vamos a hacer ningún problema. ¿Ya? Vamos entonces, miren. Antes de pasar, a ver, antes de pasar aquí, vamos a aplicar una fórmula. Aquí al final les voy a poner, ¿ya? Vamos a aplicar una formulita más para tener en cuenta. A ver, un segundito, por favor. Mi laptop está un poco lenta. Un segundito. Ya, miren. Antes de que me olvide. Ya. Cuando nosotros nos pide hallar cuartil, decir percentil, entre otros, vamos a encontrar en algunos casos valores pares y valores impares también, ¿se acuerdan? Entonces, ahí la cosa va a cambiar. Miren, cuando n, no sé por qué no me deja, ya, cuando n es par, ya, cuando n es par, aquí vamos a encontrar la siguiente formulita, k sub n entre A, ¿ya? ¿Qué va a significar esto? ¿Qué va a significar o qué me va a decir a mí cuando n es par? Allá, si el resultado que yo voy a tener es exacto, entonces voy a promediar con el siguiente dato, ¿ya? No se preocupe que en los ejercicios vamos a ver y usted va a poder entender esta parte, ya no se preocupe. Si la cantidad de datos que nosotros tenemos es par, entonces, acá le vamos a poner, el resultado es exacto, ¿verdad? Es exacto y lo que vamos a hacer es y se promedia con el dato siguiente. Vamos a promediar con el dato siguiente. En este caso, si no se aproxima al entero más cercano, ¿ya? Si no se aproxima al entero más cercano. Ahora lo vamos a entender, no se preocupe. Eso cuando n es par. Ahora, cuando n es impar, la cosa va a cambiar, ¿ya? Cuando n es impar, nosotros vamos a hallar la siguiente fórmula. K, ¿no? Va a multiplicar a n más 1 y va a dividir todo eso entre A, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá cuando n es impar? Cuando n es impar, acá vamos a entender que A puede ser igual a 40, o perdón, A igual a 4, o puede ser A igual a 10, o puede ser A igual a 100. ¿Ya? Dependiendo a lo que nos pida. Por ahí nos va a pedir hallar cuartiles, deciles, percentiles, dependiendo. Ya, ahora en los ejercicios los vamos a ver, no se preocupen. Vamos entonces con el primer ejercicio. Ya me dice hallar percentiles, cuartiles y deciles a partir de la tabla de frecuencias. Allá. Lo primero me dice calcular el percentil 5. Allá. Miren, no me dice cualquier percentil. Me está especificando el percentil número 5. Eso me dice, pero a partir de una tabla de frecuencias. Allá. ¿Cómo lo vamos a resolver? A ver, vamos para hallar la formulita de percentiles. ¿Qué me dice? Los percentiles, ¿no? Que los valores están por debajo de un porcentaje. Puede ser
un valor de 1 a 100. Allá, los percentiles entonces puede ser de 1 a 100. En este caso me dice hallar el percentil 5. Allá, ¿con qué voy a trabajar? Me voy a ayudar con mi tabla de frecuencia. Me voy a ayudar con los intervalos, ¿ya? Para hallar lo que son los percentiles. Aquí tenemos intervalos cuando el límite inferior es 5 y el límite superior es 75. De acá, con esto me voy a ayudar. Entonces, acá ubico. En este primer cuadrito, nosotros vamos a encontrar lo que son los percentiles. ¿Ya? A ver, un segundito. A ver, lo voy a sombrear para podernos ayudar, ¿ya? Ya está. ¿Por qué? Aquí está por el 5. Con esto me voy a ayudar, pero yo necesito saber cuánto vale ese percentil 5. Eso me está preguntando. Entonces, en el primer intervalo, yo voy a encontrar ese percentil 5. Ah, ya. Entonces diré, ¿no? En el intervalo 1, se ubica el percentil 5, ¿verdad? ¿Qué está? Si me dijera el percentil 15, por ejemplo, ¿no? Entonces diría que está en el intervalo número 2. ¿Ve? Y así sucesivamente. En algunos casos te vas a hallar, pues, todo observando, ¿no? Decíamos que en estadística tienes que observar bastante. Entonces, en algunos casos vas a encontrar rápido la respuesta, ¿no? Pero ahora tenemos que saber cuánto vale ese percentil. ¿Cuánto vale ese percentil 5? Ya está. En el intervalo 1 se encuentra el percentil 5. Ya. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros para poder aplicar esta formulita? Tengo que interpolar los datos. ¿Para qué? Para poder encontrar ese percentil. ¿Ya? Entonces la segunda parte es interpolar los datos. ¿Ya? Los datos para encontrar el percentil. Ya está. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Ya, tenemos aquí en este intervalo, tenemos varios datos, ¿no? Con estos datos vamos a trabajar para hallar para encontrar ese percentil. ¿Cuánto equivale ese percentil? Ya, tenemos, miren, límite inferior y límite superior. Para esto nosotros vamos a trabajar muy aparte. ¿Cuánto es ese límite superior? Es 15. 15 viene a ser el límite superior. Y 5 el límite inferior, ¿verdad? Ya está. Vamos a trabajarlo como una regla de 3, ¿ya? Para poder ayudarnos. ¿Qué más? Cuando el límite superior vale 15, ¿cuánto valdrá h? ¿H qué viene a ser? ¿Qué es h? La h mayúscula, a ver chicos. ¿Qué es? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es h mayúscula? Por favor, ayúdenme. Frecuencia. Frecuencia, ¿qué tipo de frecuencia será h? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Es frecuencia acumulada. Acumulada, pero la relativa o será la absoluta. Relativa, Miss. Muy bien. Entonces, miren, cuando el límite superior es 15, ¿ya? La frecuencia relativa absoluta va a valer 14%. Aquí me dice, ya, copio entonces. Va a valer 14%. Cuando el límite inferior vale 5, en este caso se supone que es 0, ¿verdad? La frecuencia absoluta, porque acaba de 0 a 15, o perdón, de 5 a 15. Si el límite superior vale 14, o tengo que, por obviamente ya tengo que entender que el límite inferior va a valer 0%, la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa va a valer 0 entonces, ya está. Ya, me voy a ayudar de esta manera. A eso voy a sacarle la diferencia. Ya, 15 menos 5 es 10, ¿verdad? 10. Y aquí 14 menos 0, 14, pues, ¿no? 14, ya está. Entonces, miren, la diferencia entre el límite superior e inferior es 10. Y la diferencia entre las frecuencias relativas acumuladas de ambos, bueno, es 14, ¿no? Una simple resta.
Ya está. ¿Qué más? Ahora que yo ya conozco esta diferencia, ahora sí voy a poder aplicar esta fórmula de percentiles. ¿Qué hago? Reemplazo entonces. ¿Qué me dice la fórmula P sub qué? P sub K, ¿verdad? Entonces, P, hallar el percentil, el número del percentil es 5, me dice. Ya. ¿Qué me dice? Límite superior, ¿no? Límite superior. Pero cuando es menos 1, ya. Vamos entonces aquí a reemplazar los datos. ¿Qué me dice? Para hallar el percentil 5 me dice límite inferior más A. En este caso A vamos a considerar el límite superior, ¿ya? O perdón, A vamos a hallarle a la diferencia, ¿ya? La diferencia de estos dos límites. Entonces, límite inferior, cuando el límite inferior es menos 1, ¿cuánto vale? 5, ¿verdad? 5 más A viene a ser la diferencia, 5 más 10. Todo, vamos a multiplicar, ¿qué me dice? Multiplicas por n sub k menos f sub i menos 1. Esta partecita, ¿de dónde hallaremos? Para eso nosotros nos hemos ayudado con este cuadrito, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar n por k, ¿ya? Vamos a hallarle nosotros lo que es el límite inferior, ¿ya? A ese límite inferior nosotros le vamos a considerar ese n por k, ¿ya? 5 será en este caso menos f sub i menos 1. Este f sub i menos 1, o sea, la frecuencia, cuando vale i menos 1, esto, aquí está esta diferencia, ¿ya? A eso le vamos a poner, ¿cuánto es? 0%. 0%, ¿ya? ¿Qué más? Entre f sub i. ¿Cuánto es esa diferencia aquí? F sub i, le vamos a poner ese 14% de diferencia que nosotros hallábamos entre las frecuencias relativas acumuladas. Ya está. Ahora sí, resolvemos. Esto te debe salir 8,57, ¿ya? 8,57. Usted corrobora, ¿ya? Corrobora. Miren, entonces, aplicando la fórmula, bueno, antes, ¿no? Viendo nuestra tabla de frecuencia, ayudándonos con con simples restas, ¿ya? Con simples restas, es que nosotros vamos a aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces, miren, el percentil 5 se ubica en el intervalo 1. ¿Cuánto vale ese percentil? Ese percentil 5 vale 8,57. ¿Ya? Que redondeando puede ser incluso 9, ¿no? Si es que nos pidiese un resultado exacto, ¿ya? Ya está. Entonces hasta aquí percentil 5 vale 8,57. Ya está. Ahora me dice calcular el decil 2. Ya. Me dice, para encontrar el decil 2, ¿dónde encontraré? ¿Qué me dice los deciles? Que se divide en cuánto. Los deciles van a dividirse en 10, ¿no? En 10 van a dividirse. Entonces aquí en mi fórmula será, ¿no? Me dice encontrar el decil 2. Encontrar el decil 2, ¿ya? D sub 2. Ya está. ¿Qué me dice aquí? La fórmula ya va cambiando, ¿verdad? Porque el decil se va a dividir, o bueno, en los deciles se va a dividir en 10 partes iguales. Vamos a hacer lo mismo que cuando hallábamos los percentiles, ¿no? Dentro de mi tabla de frecuencias, yo tengo que hallar el decil 2. Ya está, el decil 2. ¿Cómo haré entonces para encontrar ese decil 2? Miren, mi tabla los deciles se van a dividir en 10. Tengo aquí ¿cuántos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 intervalos, ¿ya? Pero ¿se acuerdan que decíamos que los deciles se dividen entre 10? Allá. Entonces, miren, si yo me doy cuenta aquí, ¿no? La diferencia es 10, ¿no? De 5 a 15, de 15 a 25, la diferencia es 10. Entonces, al ojo nada más, yo voy a ubicar el segundo intervalo, ¿no? Que en el segundo intervalo voy a encontrar el decil número 2.
¿Ya? Porque miren, de 10 en 10 está subiendo. Allá, facilito entonces. En el segundo intervalo voy a encontrar el decil número 2. ¿Ya? Entonces, con estos datos vamos a trabajar nosotros para poder hallar cuánto equivale ese decil número 2. Hacemos lo mismo que en el anterior, ¿no? Hallamos lo que son los límites. Límite superior, límite inferior. ¿Cuál será el límite superior? 25, ¿no? Llevamos entonces 25, límite superior, límite inferior, 15. 15 entonces. ¿Cuánto vale? El límite superior, miren, ¿cuánto vale? Vale 26, ¿verdad? El límite superior, que es 25, vale 26. Ya está. Vale 26. En el siguiente, miren, aquí la cosa cambia. ¿Qué me dice? Tienes 15. ¿Cuánto valdrá entonces el límite superior? Perdón, la frecuencia absoluta cuando el límite inferior es 15. Retrocedo, pues porque en el anterior, miren, el límite superior cuando es 15, ¿cuánto es? 14%. Aquí está, ¿ve? Ahí está. Entonces, cuando el límite inferior es 15, aquí va a valer 14%. ¿Se entiende esa partecita? ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿no? Si el límite superior fuera 35, aquí valdría 46%. Y el límite inferior, que es 25, valdría 26%. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, no? Si no, por favor me avisan. Ya está. Ahora la diferencia de eso. 25 menos 15, bueno, en este caso va a ser 10. Y la diferencia de 26 y 14% será 12, ¿verdad? 12%. Uy, 12%. Ya está. Ahora sí, ¿no? Con estos datos podemos aplicar la fórmula. ¿Qué me dice? La fórmula de los deciles me dice, ¿no? Límite superior cuando i es menos 1. En este caso, límite inferior. Bueno, límite inferior será 15 más la diferencia es 10, ¿verdad? 10, la diferencia de esos límites es 10. Va a multiplicar por allá. Aquí ya vienen los porcentajes, ¿no? Miren, me está diciendo que los deciles se dividen en 10 partes. Y que, aquí está, a ver. Decil 1 vale 10%. Decil 2, el valor es el 20%. Ya. Aquí sí ya aplico, miren. Aquí estamos hablando del decil número 2. Entonces va a valer el 20%. Menos, ¿qué me dice? ¿Cuánto vale el límite inferior? Me dice, ¿no? 14%. Menos el 14%. Ya está. 14% entre la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es esa frecuencia absoluta? ¿Cuánto es esa diferencia? Es 12. Ya está. ¿Ve? Ahora sí. Si me dijera hallar el decil número 3, aquí valdría el 30%. ¿Ya? Si te dice el decil número 5, aquí sería el 50%. Ojo con eso. Esto te va a salir, este resultado te va a salir 20. ¿Ya? Usted lo corrobora. Te debe salir 20. ¿Cuánto entonces vale el decil número 2? El decil número 2 vale 20. ¿Ya? Ya está. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Se entiende? Por favor, me avisan si no se entiende, ¿ya? Ya está. Ahora me dice calcular el cuartil. Cuartil número 3. Ya. Los cuartiles se dividían en 4, ¿verdad? En 4 partes iguales. Ahí está. ¿Qué me dice entonces? Cuartil número 3, ¿cuánto vale? Cuartil número 3 vale el 75%. Ya. Lo mismo que hice en los anteriores voy a aplicar acá. Igual, ¿no? Límite superior, límite inferior. Ya está. Vamos acá entonces. A ver, esto me voy a copiar para poderme ayudar. Ya está. Un segundito. Ya.
Me ayudo entonces, límites. Ya, me dice el cuartil número 3. ¿De dónde hallaré? Allá, aquí la cosa cambia, ojo, me dice. ¿En dónde vas a encontrar el cuartil 3? ¿Qué me dice? Los cuartiles se dividen en 4, ¿no? ¿Qué me dice? Que el cuartil 3 va a valer un 75%, ¿verdad? ¿Cómo haré para hallar aquí el cuartil 3 si solamente se divide los cuartiles entre 4? A ver, ¿quién me dice, chicos, quién me ayuda? ¿Dónde dentro de esta tabla hallaré el cuartil número 3? Si solamente se dividen los cuartiles entre 4. ¿Alguien? A ver, ¿alguien que me ayude? Decíamos que los deciles, bueno, se dividen en 10, ¿no? Y acá vemos la diferencia, ¿no? De 10 en 10 son los intervalos. Ya, cuando decía los percentiles, igual, ¿no? Ubicábamos esos percentiles, ya. Pero ahora me dice hallar los cuartiles. ¿Cómo haré para hallar esos cuartiles? Miren, en este caso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí 2, 4, 6, 7 intervalos, ¿no? 7 intervalos. Ya está. Pero ¿qué me dice a mí? Que los cuartiles se van agrupando en 4. Entonces el cuartil 1 vale el 25%, el 2 el 50%, el 3 el 75% de los datos. ¿Dónde encontraré? Aquí, pues miren, aquí. Con esto me voy a ayudar. Con la frecuencia relativa acumulada. Allá. Vale el 75%. El que más se acerca es este, miren, ¿ve? Entonces, este se acerca. Entonces, yo puedo decir que en el intervalo número 5 se va a encontrar lo que es el cuartil. ¿Ya? Lo que es el cuartil. Ojo, recuerda, los cuartiles solamente vamos a dividir en 4. Entonces, con esto te vas a ayudar. El cuartil número 3 es aproximadamente el 75%. En esta tabla de frecuencias, entonces yo me voy a ayudar con la frecuencia relativa acumulada. Este de acá, el intervalo 5, se acerca a ese cuartil. Entonces, con este vamos a trabajar. Yo diré entonces, en el cuartil número 3, perdón, en el intervalo número 5 se ubica el cuartil número 3. Ya. ¿No? El cuartil número 3 porque está próximo. Está próximo. Ya está. Igual haremos, ¿no? Límite superior, límite inferior. En este caso, límite inferior 45, límite superior 55. Aplicaremos lo mismo que los otros, ¿ya? Límite superior 55 y ese límite vale 78%. Ahora, el límite inferior en este caso es 45. Y la frecuencia absoluta es 64%. Ya está. Entonces la diferencia será ¿cuánto? Igual aquí, ¿no? En los límites hay una diferencia de 10 y en las frecuencias la diferencia será 14%. Aplicamos ahora sí nuestra formulita, ¿no? Que son parecidas las fórmulas. Entonces me pide hallar el cuartil número 3, que me dice sumar, ¿no? Sumar límite inferior menos 1. Allá, en este caso el límite inferior es 45. 45 más la diferencia, ¿no? En este caso más 10. Ya está. Igual voy a multiplicar. ¿Cuánto es? Acá, ¿cuánto es ese cuartil? ¿Cuánto equivale el cuartil número 3? Equivale al 75% de los datos, ¿verdad? Ya está. Menos f sub i menos 1. ¿Cuánto es eso? Eso es de aquí, ¿no? Del límite inferior equivale al 64%. Y vamos a dividir entre la diferencia, ¿no? Que es 14%. Ya está, ¿ve? Casi lo mismo que hemos aplicado en los otros. Eso le debe salir 52.86.
¿Cuál será entonces la respuesta? El cuartil número 3 se encuentra en el intervalo 5, pero el cuartil número 3 vale 52.86. Ya está, ¿ve? De esa manera entonces usted va a poder hallar lo que son percentiles, cuartiles y deciles. ¿Ya? La única diferencia es que que tengas en cuenta. Si te dice cuartiles, entre 4. Entonces vas a dividir los datos, ¿no? Vas a dividir. Cuando te dice deciles, vas a dividir también entre 10, ¿no? Entre 10, 10, 20, 30, y así sucesivamente. Allá, ahí vas a tener cuidado, es lo único. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entendió, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿No se entiende? Por favor, si no se entiende, avísenme. ¿Se entiende? Ya. Si nadie me responde, yo supongo que se entiende entonces. Ya está. Entonces, miren, hasta aquí hemos visto nosotros ejercicios básicos de cómo hallar lo que son estas medidas de posición, ¿no? Cuartiles, deciles, percentiles, etc. ¿Ya? Si te dijera quintiles, allá, elaboras lo mismo, pues, ¿no? Aplicas, porque si te das cuenta es casi la misma fórmula. Entonces, quintiles, aquí ya la cosa será pues entre 5, ¿no? Esa es la única diferencia. Cada parte va a valer 20%. Es lo único, ya está. Entonces, miren, hemos hallado lo que son percentiles, deciles y cuartiles a partir de una tabla de frecuencias. Si te dijera a ti a hallar estos mismos, ¿no? Hallar estas mismas medidas de posición, pero en datos no agrupados. Allá sería más fácil, ¿no? Sería más fácil. Ya está. Vámonos entonces con los ejercicios de Excel para que nos pueda alcanzar el tiempo. Bueno, en el primero me dice medidas de tendencia, ¿no? Tienes que hallar la media, mediana, moda. Ah, ya. Miren, esto nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Hemos visto ya en sesiones anteriores. ¿Cómo hallaré? Pero a ver, ¿cómo hallaré? Aquí tengo datos no agrupados. Aquí tengo datos a partir de una tabla de frecuencias. A ver, aquí facilito, ¿no? Decíamos que para hallar la media, en Excel vas a trabajar con la formulita de promedio, ¿no? ¿Se acuerdan? Igual promedio, ¿no? Igual promedio. Y desde qué datos vas a hallar, pues, ¿no? Para hallar la mediana, igualito, ¿no? Con la fórmula de la mediana. Lo mismo para hallar lo que es la moda. Mire, datos no agrupados es fácil hallar, ¿verdad? La cosa cambia cuando tenemos en una tabla de frecuencias, cuando tenemos datos agrupados, pero cuando tenemos datos en intervalos, ¿no? Como aquí, límite inferior, límite superior, allá. Aquí tengo que completar mi tablita para poder determinar la media, la mediana y la moda, ¿verdad? O solamente con estos datos podré hallar. ¿Alguien? Chicos, ¿con estos datos será necesario para poder hallar la media, mediana y moda? ¿O tengo que completar esta tablita? Tienes que completar mis. Claro, tenemos que completar, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos elaborar tablas de frecuencias, ¿no? Tengo entonces que completar frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Una vez que he completado esta tablita, recién puedo hallar la media, la mediana y la moda, ¿ya? Recién. Eso usted lo resuelve. ¿Qué más? Allá, miren aquí. Me dice calcular y ubicar la media, la mediana y moda, pero a partir del siguiente gráfico. Aquí igual, ¿no? A partir de este histograma, tienes que calcular la media, la mediana y la moda. ¿Cómo haré? A ver, alguien, chicos, ¿cómo haré? A partir de aquí, ¿cuál será la media, la mediana, la moda? ¿Cómo tendré que resolver este ejercicio? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguna idea, chicos, que tengan? ¿Cómo hallaremos esto? Se tiene que primero ver los datos mis que de 5 de 45. Ya, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Miren, tendríamos que elaborar nuestra tabla de frecuencias. Y a partir de nuestra tabla de frecuencias recién podríamos sacar, porque miren, aquí
tenemos que, miren, en la parte de aquí abajo, que te dice las marcas de clase. Allá, aquí hay intervalos de 0 a 45. Aquí es 45,1, ya me equivoqué, por favor. Ya, primer intervalo, de 0 a 45,1. Primer intervalo. Segundo intervalo será de 45,1 a 55,1. ¿Ve? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo intervalos, las marcas de clase, allá. Tengo que hacer uno por uno, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, ese intervalo es de 10 en 10, ¿ve? De 10 en 10 va a ir subiendo, ¿verdad? Entonces, primero lo que tengo que hacer es elaborar mi tabla de frecuencias. Ya está, hallaré primero lo que es el ancho de clase, ¿no? O la cantidad de intervalos que tengo. ¿Qué más hallaré? ¿Qué más datos puedo sacar de aquí? Miren, ¿ve? Aquí vamos a hallar lo que es F sub I, que viene a ser la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estará? Aquí, pues. En Aquí de está. 5, 45,1. Claro, claro. De 0 a 45 hay 5 datos. Ahí está. De 45 a 55 hay 8. Ahí está, ¿ve? Entonces lo que tengo que hacer primero es elaborar mi tabla de frecuencias. Una vez que he elaborado, recién voy a poder calcular la media, la mediana y la mode. Casi lo mismo que aquí, ¿no? Casi lo mismo, ¿ya? Entonces eso lo dejo para usted. Lo mismo aquí va a pasar, miren, ¿ve? Lo mismo va a pasar aquí. Recuerden que la diferencia con un histograma u ojiva también es puntos, ¿ya? Puntos. En un miren, esto es un histograma o diagrama de barras también, ¿ya? Aquí vamos a trabajar con lo que son rectángulos, ¿no? Aquí vamos a trabajar con puntos que se van a unir, ¿ya? Entonces es la única diferencia. Usted haya aquí, ¿ve? Ya puedes trabajar. Primero elaboras tu tabla de frecuencias, ¿ya? Aquí ya les estoy dando un alcance para que usted lo pueda resolver. Completas aquí, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa. Eso sí ya sabemos hallar, ¿verdad? Eso sí sabemos. Ya está. ¿Qué más? Allá, aquí tenemos, miren, el ejercicio me dice medidas de dispersión. ¿Cuáles eran esas medidas de dispersión? ¿Se acuerdan? Teníamos que hallar lo que es rango, varianza, desviación, coeficiente de variación, ¿se acuerdan? Eso era, ¿no? Lo que son las medidas de dispersión. Queremos saber qué tanto se van a mover estas variables, ¿no? ¿Qué tanto? Ya, miren, aquí por ejemplo te dice calcular la desviación media a partir del registro de las edades de una muestra de 36 personas. Ojo, en las medidas de dispersión te va a decir para una muestra o para una población. La fórmula cambia, ¿ya? En este caso, miren, tenemos datos no agrupados, entonces de frente aplico, no es necesario elaborar tabla de frecuencias. De frente aplico la fórmula, que me dice desviación, que me dice desviación media. Allá, entonces la fórmula será desviación, y para hallar la media, ¿se acuerdan que era con la fórmula del promedio, verdad? Para hallar la media, lo mismo vamos a aplicar acá. Ya está ahí nada más desviación, y prom, desprom. Entonces aquí me va a indicar, ¿qué me dice? Devuelve el promedio de las desviaciones. Ah, ahí está, ¿ve? De promedio de las desviaciones. Me dice desviación media. Para esta desviación media voy a utilizar esta fórmula, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a indicar todos estos números. De todos estos números queremos saber esa desviación media. Ya está. En este caso, bueno, 14 punto y tantos. Nosotros necesitamos un dato exacto, ¿no? Entonces, quitamos, ya está. La desviación media, entonces, de estas edades es 14. Ya está. Esa es la desviación media. ¿Ve? Ya está. ¿Qué pasaría si te dijera la desviación estándar? Aplicas pues lo mismo, ¿no? Desviación estándar. Miren, aquí sí, ¿ves? Desviación estándar. Pero ¿qué te dice? La primera
si te pide si te pide calcular la desviación, pero de una muestra. La Es la siguiente, tercera. desbest, ya, punto P, pero si te pide hallar la desviación estándar de una población. Esa es la única diferencia, ¿ya? Si te pidiese hallar la desviación estándar. En este caso nos pide la desviación media. Entonces, para ese vamos a trabajar con esta formulita. Desprom, ¿ya? Promedio. Para hallar la media en Excel es con el promedio, ¿ya? Ya está. Con esa formulita vas a trabajar. Este ejercicio resuelto. Ahora te dice aquí, a partir de una tabla de frecuencias, te pide que calcules igual, ¿no? Tu desviación media. Ah, ya, miren, como el ejercicio anterior. Tengo límites superior, límite inferior. Tengo lo que es la frecuencia absoluta. Completas aquí. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Una vez que has completado tu tabla de frecuencias, recién vas a hallar la desviación media de esos datos. ¿Ya? Eso lo dejo para ustedes. ¿Qué más? A ver, el siguiente ejercicio. Ah, ya, miren, aquí también la cosa cambia. ¿Qué te dice? Calcular la desviación media, la varianza y desviación estándar, pero aquí tienes datos sin agrupar. ¿Qué te dice entonces? Miren, aquí vas a tener que trabajar con límite superior y límite inferior, ¿ya? Vas a trabajar vas a elaborar una tabla de frecuencias. Aquí sí es necesario, miren, ¿ve? Tenemos datos como 49.15, 40, allá. Entonces aquí aplicas tu conteo primero. Aplicas conteo y después elaboras tu tabla de frecuencias. Aquí te puedes ayudar para contar. Te puedes ayudar con la formulita de contar, igual contar, ¿no? Por ejemplo, igual contar. Con esa fórmula te puedes ayudar, ¿ves? Tienes diferentes datos, son datos no agrupados. Entonces te puedes ayudar con esta fórmula, ¿no? De contar. Aplicas esa fórmula o si deseas, pues te pones a contar uno por uno, ¿no? 49.15 buscas uno por uno. Y lo que tienes que hacer es, una vez que has hecho eso, elaboras tu tabla de frecuencias. Tienes la tabla de frecuencias, elaboras. Por ejemplo, a ver, te dice desviación media. Igual desviación, en este caso media, es prom. ¿Ya? Desviación, desprom. Eso es para hallar la desviación media. Para hallar la desviación estándar, aquí está, desbest, ya, desbest, punto, bueno, punto. En este caso, mira, aquí no nos dice si son datos de una muestra o de una población. Si no te dijera, la vas a entender como que si es de una muestra, ¿ya? Con esta vas a trabajar, desviación de la muestra. Y cuando te dice hallar la varianza, igual, bueno, igual, var, igualito, si es para una población o para una muestra. En este caso, vas a trabajar, si no te dice si es población o si es muestra, tú vas a considerarle muestra, ¿ya? Entonces, igualito, ¿ve? Esta es la fórmula para hallar la varianza. Ya está. Entonces, ¿qué necesitas? Primero, agrupar estos datos, ordenarlos en una tabla de frecuencia y recién calcular lo que te está pidiendo. El siguiente. Allá, aquí hay otro. A ver, te dice, ¿no? Que en este siguiente cuadro te da los años, ¿no? Te da los años de los caudales del río Magdalena, observados durante los meses de abril y mayo, desde 1988 hasta el 2005. ¿Qué tienes que hacer aquí? Aquí vas a trabajar igualito, elaborando lo que es tu tabla de frecuencias. ¿Ya? Ordenas estos datos primero. ¿Cómo? Vas a considerar de la siguiente manera. A ver, aquí primero, miren, vamos a ordenar. Vamos a tomar, bueno, aquí te da diferentes años, ¿no? Te da diferentes años y te dice que ha trabajado o que se ha observado el crecimiento de ese río, pero en diferentes meses. Entonces vas a tomar de la siguiente forma.
El primer año vas a considerarle como el intervalo 1, ¿ya? Límite superior en estos 2 meses. Límite superior será 600. Límite inferior, 512. Así lo vas a considerar. ¿Ya? El siguiente te dice límite inferior y límite superior. Primero lo vas a hallar de esta manera, límite superior y límite inferior, ¿ya? Obviamente hay datos que se van a repetir. Una vez que has hecho eso, ¿ya? O lo que puedes hacer también es hacer el conteo, ¿no? Hacer el conteo. Claro que son años diferentes, ¿no? Pero para poder trabajar con tu tabla de frecuencias vas a tener que ordenar estos datos, ¿ya? Vas a tener que ordenar. Una vez que has hecho eso, te dice, ¿no? Elaborar elaborar dos histogramas, ¿ya? Para poder tener datos resumidos. Eso es lo que te está diciendo acá, ¿ve? ¿Qué más? Luego te dice calcular la media de los meses de abril y de los meses de mayo. Allá, ojo, abril es diferente, mayo es diferente, por eso te está diciendo aquí que tienes que trabajar con dos histogramas, ¿ya? O sea, vas a tener dos cuadros. Y luego, una vez que has elaborado eso, hallas lo que es la desviación típica o desviación estándar, que es lo mismo, ¿ya? Desviación típica o desviación estándar. Ya está. ¿Se entiende hasta aquí los ejercicios? Son 2, 4, son 5 ejercicios en Excel para que usted pueda trabajar. ¿Hasta aquí se entienden estos ejercicios? ¿Cómo los vas a elaborar? ¿Se entiende, verdad, chicos? No, está sencillo, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué más? Miren, he estado revisando. ¿Dónde está? He estado revisando lo que es plataforma y hay muchos de ustedes que no están enviando sus tareas, ¿ya? Vamos a tener inconvenientes si ustedes no envían sus tareas. Miren, al inicio del módulo yo les mencionaba que la nota mínima de cada módulo es 13, ¿ya? Si usted no envía sus trabajos, no responde los foros, ¿de dónde yo voy a sacar las notas? Lamentablemente hay varios chicos que no envían sus trabajos. Lamentablemente yo les tengo que poner la nota que les corresponde. Ya de ahí, si usted saca 11, 12, va a tener que pagar para un examen adicional. Entonces, chicos, evítense eso, ¿ya? A ver, he subido hasta hoy, ya, porque el día jueves, el día martes teníamos problemas con plataforma, por eso no pude subir la sesión número 5, pero he subido juntas las dos sesiones, ya. Tenemos tareas nosotros, a ver, aquí les voy a indicar un momento. Tenemos hoy también estoy dejando una tarea. Hasta el momento tenemos 5 tareas, ya, miren, de la tarea 1 solo han enviado 2 personas. De la tarea 2 solo han enviado 3. La tarea 3 solo ha enviado una persona. La tarea 4 nadie no lo ha enviado hasta el día de hoy. Ya hoy estoy cargando la tarea número 5. Entonces, chicos, por favor, tienen que enviar sus trabajos. ¿Yo de dónde voy a sacar si no las notas? También estamos considerando lo que son foros, ¿ya? Hay 2 foros. El foro número 2 recién he subido el día de hoy. Entonces, usted ingresa al foro, ¿ya? Que son preguntas. Ingresas, son preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la estadística? Seleccionas responder y pones ahí lo que tú consideras. No es necesario que usted copie y pegue del internet, ¿ya? Con tus propias palabras. Lo mismo en la sesión, en el foro número 2, ¿no? Son preguntas simples, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la estadística y cuál es la función de cada uno de ellos? No es cosa de otro mundo. Entonces, a tener en cuenta, por favor. Miren, este módulo nosotros estamos acabando el día 26, el día martes estamos acabando. Entonces, solamente nos quedaría el día sábado para finalizar lo que es estadística. Entonces, por favor, ojo, tienen que estar atentos, ¿ya? Tienen que estar atentos, por favor, enviar sus trabajos, responder los foros. El día sábado tenemos una sesión más, vamos a ver algunos ejercicios más
en Excel, pero de lo que son percentiles, cuartiles, ya específicamente vamos a ver eso. Y el día martes estamos finalizando. Martes yo les voy a subir el examen para que ustedes puedan trabajarlo. Entonces, tienen que enviar, no olviden, por favor, a los que recién están ingresando, tienen que enviar sus trabajos y responder los foros. Si la nota probatoria de los módulos es 13, si usted saca 11 o 12, vas a tener que pagar para un examen complementario. Entonces, chicos, evítense gastos innecesarios, por favor, ¿ya? Si por ahí algo no se entiende, yo les estoy enviando los videos de cada sesión para que usted los pueda revisar. O por ahí hay algo que no se ha entendido, también me puedes escribir al WhatsApp personal o al grupal y te voy a poder ayudar en lo que está faltando. Hay muchos compañeros, yo entiendo que están en el trabajo, están estudiando incluso en la universidad, pero les alcanza el tiempo también para que puedan enviar sus tareas, aunque sea tarde, pero lo están enviando. Ya no se olviden, por favor, ¿ya chicos? Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? ¿Alguien? ¿Consultas o dudas, por favor? ¿Nadie? Ya. Muy bien, chicos, entonces estaríamos finalizando esta sesión. Los espero el día sábado, 5 de la tarde. Gracias, hasta el día sábado. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias, chicos, hasta luego.